Muy bien, buenas noches. Seguimos estudiando entonces el Evangelio de Juan y en el capítulo 11 hemos visto algo maravilloso, ¿no? Que es la resurrección de un hombre. O sea, algo que, en nuestro pensamiento creo que no cabe, por lo menos en el mío no cabe, sino es por lo que el Señor ha hecho en mí, lo que Él ha colocado en mí, ¿no? Y en esta noche vamos a seguir mirando lo que siguió sucediendo. Y específicamente, hoy esta noche vamos a ver la resurrección de Lázaro. Entonces, para que vayamos poniéndonos como en sintonía ahí, entonces miremos la importancia de la resurrección. Y lo vamos a ver como en tres palabras que nos ayuden a recordar, como a guardar este estudio de una forma de lo que nosotros digamos, lo podamos relacionar, por decirlo así. Y vamos a ver también lo que hemos visto rápidamente en estos, en este capítulo, en los estudios que hemos tenido antes. Entonces, la primera palabra que quisiera que recordáramos es comprender. Y comprender, su definición es percibir mentalmente. Comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia a ello. Comprender es tomar conciencia de algo. Entonces, pensando en esto, iniciando este capítulo, el capítulo 11, leíamos que Lázaro estaba enfermo y que él vivía en Betania, y ya los hermanos nos hicieron aquí una explicación que estaba a 3 kilómetros, era muy cercano, ¿no? A Jerusalén. Entonces, él vivía allí en una aldea que se llamaba Betania y con sus hermanas Marta y María. Sus hermanos enviaron un mensaje al Señor contando que su hermano estaba enfermo, pues ellas temían que iba a morir. El Señor Jesús se encontraba con sus discípulos al otro lado del Jordán y ellos pensaban que Jesús iría inmediatamente, pero no lo hizo así. Cuando oyó esto, les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso lo leemos en Juan 11:4. Esta familia también leemos que era bien amada por el Señor Jesús. Juan 11:5. Una vez recibió la noticia, esperó entonces 2 días y se dirigió hacia Betania con sus discípulos, a los cuales les dijo: vamos ahora, mi querido amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Al principio ellos no entendieron lo que él les quería hacer, pero Dios dijo literalmente: Lázaro ha muerto. Y cuando vean lo que haré, creerán en mí. También tenían temor ellos de pasar hacia allá, pues días antes querían apedrearlo. De ahí la expresión de uno de sus discípulos, como Tomás, que dijo al responder allá: vamos y moriremos junto a Jesús. Comprender. Hay muchas cosas que los discípulos no comprendían en su momento. Es más, hay muchas cosas que no comprendo yo. Esto que estamos leyendo lo entiendo y lo podemos entender porque tenemos todo el panorama, ¿no? Cómo empieza, cómo se desenlaza, cómo siguen las cosas, cómo transcurren los hechos y cómo termina la historia, lo que sucedió en ese momento. Pero muchas veces no entiendo lo que me puede ocurrir a mí, pues mi panorama es muy corto, es muy limitado, pero el panorama que tiene Dios para mí, ese sí es amplio y en Él es el que tengo que esperar y caminar y confiar. Estos hombres iban a mirar algo que, aún andando con Él, iba a ser increíble. Cuando llegó el Señor a donde estaba Lázaro, llevaba 4 días en la tumba. Marta fue la primera que salió a encontrarse con Él. Su reacción fue como si Él se hubiera demorado o tardado en llegar. Esto lo vemos muchas veces, pero recordemos que tanto el tiempo del Señor como los designios de Él son precisos, son perfectos, ¿sí? Él no se va a tardar, Él va a ser y va a llegar en el momento indicado. Jesús quería dirigir la atención de ella hacia Él, de Marta. A donde quería llevarla es que Él era la resurrección, que Él era la vida y que su hermano resucitaría. Ella lo entendió de la manera que fue enseñada, pues Él ya dijo que Lázaro resucitaría en el día postrero, y es verdad.
pero lo que el Señor Jesús quería darle a entender es que Él era esa vida, que Él es esa resurrección, que Él tenía el poder para hacerlo y para dar la vida. A donde la llevó el Señor es a mirar si su fe estaba puesta en el Hijo de Dios. Por esto la pregunta en Juan 11, del 17 a 27, terminando, le dice, ¿crees esto? La respuesta de Marta, ¿cuál fue? Versículo 27, sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Estas mismas palabras las vemos en Mateo 16, cuando Simón Pedro, respondiendo al Señor Jesús, cuando le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comprender. Y esta palabra connota es, ¿comprendes quién es Jesucristo? Juan 11, 28 al 37, que fue el último pasaje que, la última enseñanza, dice que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Ya había hablado con Marta, ahora envía a llamar a María y ella sale de inmediato a su encuentro. Y eso me hace pensar que obedece al llamado del Señor. De inmediato, ella no esperó, sino que dijo, el Señor te llama, y ella dejó lo que estaba haciendo y se fue a escucharlo. Oyó su voz y fue. También se observa un caluroso afecto de las personas de allí hacia estas hermanas, consolándolas y acompañándolas. Pero lo más relevante es la actitud del Señor ante la muerte de Lázaro, y lo podemos ver en la parte B del versículo 33. Dice que al ver llorar a María y a los que estaban con ellos, se estremeció en espíritu, sintió ese dolor que causa la muerte. Él se conmovió, tanto que en el versículo 35 nos dice que Jesús lloró. Esa sensibilidad divina también la vivió como esa sensibilidad humana, al hacerse como uno de nosotros e identificarse con el dolor que sentían esas personas y que podemos llegar a sentir nosotros. Eso también lo sintió el Señor. Él no es ajeno a tu dolor. Él lo siente. Lo que veremos hoy en los pasajes del 38 al 34 al 44 nos habla de la resurrección de Lázaro. Y ahí vamos a ver la segunda palabra con la letra C también. Entonces, la primera es comprender, la segunda es convicción. Una convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. Una fuerte creencia u opinión personal. Esto es lo que sucede cuando Dios desarrolla en la persona que comprende su situación frente a la realidad con Él, y esto lo hace a través de su Espíritu Santo. Él es el que da el convencimiento. Entrando entonces a nuestro pasaje en la resurrección de Lázaro, leemos en el versículo número 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya que es de 4 días. 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, convicción, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle. Hasta ahí lo que vamos a estudiar hoy. Hasta ahora los mensajes del Señor han sido contundentes y claros para cualquier persona. Hemos encontrado en este estudio de Juan, en estos 11 capítulos, la palabra yo soy. Y solamente Él podría dar las señales y milagros que estaban ocurriendo. En Juan 4:26 dijo Jesús en el encuentro con la samaritana, dijo, yo soy.
el que habla contigo, refiriéndose a que él era el Mesías. En Juan 6:20 les dijo, yo soy, no teman. ¿A quiénes? A los que estaban en la barca, a los discípulos, pues estaban en una tempestad. En Juan 6:35 les dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:41 también les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Textualmente y literalmente le dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 también dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:23 dijo, yo soy de arriba. Él venía del cielo. Juan 8:58 se presentó como el eterno, cuando dijo, yo soy antes que Abraham. Juan 17 dijo, yo soy la puerta de las ovejas, como también lo dijo en Juan 19. Él es la puerta. También dijo que él dijo, yo soy el buen pastor. Y en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. No hubo ni hay nadie como él. Juan 14:6, que los que vamos a seguir estudiando luego, dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida, y que nadie podría ir al Padre sino por él. En Juan 15:1 dirá, yo soy la vid verdadera. Convicción. De esta forma se presentó el Señor. Entonces, mirando esto que comprendemos lo que Él quiso decir. Tenemos esa convicción de que cada una de estas palabras que nos ha dejado escritas, ¿crees eso para ti? ¿Que Él es tu Salvador? ¿Que Él es tu Señor? ¿Qué crees tú de Él? ¿Le crees? ¿Le has comprendido que y su Espíritu Santo te ha convencido? Mirando estos pasajes que ya hemos estudiado, ¿puedes decir que Él es tu Mesías, el enviado de Dios? ¿Es aquel a quien vas cuando vienen esos tiempos de tempestad? ¿Él es tu pan diario, aquel que alimenta tu vida espiritual y que no te dejará pasar hambre ni sed? ¿Él es tu luz en este mundo para que no tropieces? ¿Cómo tomas decisiones? ¿A través de su palabra? ¿A través de su consejo? Esa es la luz que otras personas ven en ti. ¿La vives? ¿La das a conocer a otros que no la tienen? ¿Entiendes que Él ha venido de arriba del cielo para darte algo mejor que no vas a encontrar aquí en la tierra? ¿Reconoces que Él es eterno? ¿Que Él no llegó hace 2000 años, sino que Él está desde el principio? ¿Estás convencido que Él es tu buen pastor y tú sigues su voz? ¿Has creído en Él para recibir la promesa de la resurrección y la vida eterna? El Señor Jesús invirtió, ese fue el propósito cuando Él vino, parte de su tiempo y de vida en lo que conocemos como su ministerio. Recorrió la tierra que Dios dio a Abraham y a su simiente, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los que siguieron. Tuvo que enfrentarse a muchos adversarios, su familia, quienes no le reconocieron. Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero hubo personas que sí le reconocieron, sus discípulos, por ejemplo, aparte de Judas el Iscariote, ¿no? Pero también hubo mujeres como las que estamos nombrando, Marta y María, y otras que fueron temprano al sepulcro después de que él fue crucificado y colocado en la tumba. 3 años y medio, 42 meses, el Señor Jesucristo invirtió proclamando el Evangelio del reino. Este milagro de la resurrección sería una señal impresionante para todos los que estaban allí. Algunos de los judíos creerían, pero otros, escuchando y viendo lo que pudieron observar, lo rechazarían otra vez, nuevamente. Hoy sigue sucediendo lo mismo, pero ¿cómo podría explicar en ese momento por lo menos aquellos fariseos, aquellos líderes religiosos de su tiempo, cómo podrían explicar este milagro que fue tan contundente?
¿Cómo podrían hacer callar al pueblo el cual había visto resucitar a este hombre, a Lázaro? ¿Cómo quitarle lo que es del Señor? ¿Cómo desmentir lo que estaba sucediendo? ¿Y cómo no entender el propósito con el que él había venido? Convicción. ¿Cómo has dejado que el Señor a través de su Espíritu Santo haya trabajado eso en ti? Para que tú verdaderamente vivas una vida en Cristo. Volviendo a nuestro pasaje, el versículo 38 dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este pasaje tiene relación con el versículo 33 que estudiamos hace 8 días, donde dice que Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hubo llanto, hubo duelo, pues el mismo Señor lo iba a experimentar de manera diferente y de una forma más intensa, de forma que su sufrimiento iba a impactar para la eternidad, como lo vemos en Isaías 53, como lo muestra Isaías, varón de dolores. Embrimaomai es la palabra que se utilizó allí. Dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y esto refiere a conmoverse, a disgustarse, a enojarse. Propiamente es el resoplar como de un caballo enojado, es la traducción. Esto nos permite ver su amor para con nosotros. El pecado trae muerte como consecuencia y eso le dolió mucho en su corazón. Por eso se estremeció y se conmovió. Y estaba enojado por lo que el pecado hacía en la vida del hombre, de la humanidad. Él sintió ese dolor fuerte porque él sabía cuál era la causa de la muerte. Era la separación eterna. Él entiende las consecuencias del pecado y lo terrible que esto contrae. Y esto fue lo que hizo conmoverlo hasta lo más profundo de su ser. ¿Y tú cómo ves el pecado? ¿Te hace estremecer? Lo que sigue ahí es que donde estaba puesto Lázaro es el sepulcro, era una cueva. Y según un diccionario bíblico de Holman nos da esta definición. Los alcantarillados y las montañas de Palestina cuentan con gran cantidad de cuevas. Estas proveían vivienda y sitios para sepultura a los pueblos prehistóricos. Aunque la ocupación no era continua, existen evidencias de que seres humanos habitaron en algunas cuevas hasta la época romana. En ese momento se convirtieron en lugares de refugio para los judíos que huían de la persecución romana. Las cuevas en la Biblia se utilizaban a menudo como lugares para sepultura. Abraham, recordemos allí en Génesis 23, 11, 16, él adquirió la cueva de Macpela, donde fue sepultada Sara. David utilizó una cueva, la cueva de Adulam, para refugiarse cuando lo estaban persiguiendo allí en primera de Samuel 22, 1. Lázaro fue sepultado en una cueva. Y al parecer era una cueva subterránea que para descender podría ser mediante una escalera o escalones que se encontraban allí, pues nos dice que tenía una piedra encima. Entonces, allí el Señor Jesucristo, parado enfrente de ese sepulcro, dijo Jesús, versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor Jesús ordenó quitar la piedra, aunque ustedes creen que él no la hubiera podido quitar, solamente con decirlo. Claro que sí, pero lo maravilloso de ahí es que dejó que ese trabajo lo hicieran las personas que estaban allí, que se encontraran así. Y hoy sucede lo mismo. Hay muchas cosas que él podría hacer. De hecho, él podría hacerlo todo, pero permite que nosotros trabajemos también para él. Y eso es increíble, eso es maravilloso. Ver que él nos incluye en sus propósitos, al dejarnos ver y al dejarnos trabajar en su obra. Y eso es grandioso. Ahora, las palabras de Marta cuando dice que hiede, podían expresar que expedía un olor muy malo y penetrante.
pues estaba descomponiendo el cuerpo, por lo que ya llevaba 4 días. El tiempo que un cuerpo tarda en un proceso de descomposición depende de varios factores, como lo es la constitución, la contextura y la figura de la persona. También el lugar donde se da la descomposición, por ejemplo, si está en un clima frío o si está en un clima caliente, según donde se encuentre el cuerpo. Y un dato curioso que encontré allí es que un cadáver obeso se reduce a huesos mucho más rápido que uno delgado, por la mayor presencia de grasa. Eso solamente es un dato para que no estoy echando ningún juicio acá de nada. En el versículo 40 dice que Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, convicción, verás la gloria de Dios? Esta respuesta que dio el Señor a Marta es la que hacía un momento quería hacerle entender la convicción que ella debería tener, no por un conocimiento meramente propio o adquirido, de que sí, ella había escuchado o que ella había sentido, como muchas veces podemos ver al Señor. Oh, sí, Señor, yo sé que estás ahí, pero no, eso no era. Era la fe que tenía que colocar en el Hijo de Dios. Ahí era donde él quería enfocar su mirada, la de Marta y la de todos los que estaban allí. Y esa es una diferencia abismal de la fe. Las personas que dicen creer en Dios, pero buscan cosas subjetivas para hacer lo que están pensando. Ejemplo, están enfermos y dicen, y no es porque vayan a los médicos, porque eso sí es un oficio que se ha colocado. Pero van a personas donde les dan un bebedizo y le dicen, tómese esto, tómese estas agüitas, y allí lo que van a hacer es perder su tiempo y perder su plata. Y cosas por el estilo. Eh, necesitan un consejo para su vida y se van donde el vecino, y el vecino es inconverso. Terrible, ¿no? Entonces, bueno, leen libros de superación personal, algunas leen hasta el horóscopo y muestra, para que le muestre lo que quiere escuchar, porque sí, esos son puras falacias, lo que escuchan, lo que se lee ahí. Cuando se debería buscar es en la palabra del Señor, la instrucción divina, sus principios, quien sí conoce el problema, quien sí te conoce a ti y quien sí tiene un consejo preciso para darte. Pero claro, como sé que me va a decir lo que no quiero escuchar, entonces me abstengo o lo hago de lado. Hebreos 11:1 nos dice que, y nos recuerda el concepto exacto del significado de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Pero bien, a donde quiero llegar es que Marta, quien había reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo. La fe en la que estaba sentada Marta la vería en su grandeza completa, en el poder del Señor, a través de lo que estaba a punto de ocurrir. Versículo 41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos aquí que el Señor está enfrente de la tumba donde se encontraba Lázaro. Aquellos hombres que estaban allí obedecieron a la orden del Señor, quitaron la piedra. Y lo que vamos a ver allí es la tercera palabra que quiero que recordemos. Entonces, primero, comprender. Segundo, convicción. Tercero, comunión. Y esto es lo que vemos aquí. Enseguida, el Señor Jesús mirando al cielo, agradeció al Padre. No dice que oró, pero muy seguramente ya lo había hecho con anterioridad. Pero esto fue respuesta a un tiempo de encuentro con su Padre. Eso fue lo que sucedió. Y ese es uno de los ejemplos que vemos en el Señor Jesús muy a menudo, su relación, su comunión con el Padre. Él siendo Dios, se sometía a su Padre en todo. Le pedía. ¿Cuánto más nosotros no debemos hacerlo así? Colocar la mirada hacia el cielo,
Es reconocer que allí está nuestro Hacedor, aquel que tiene el control y que maneja todo, quien da las buenas dádivas a sus hijos, aquel que tiene el poder sobre toda situación, sobre toda circunstancia. ¿Quién soy yo para no considerarlo de esta forma? Para reconocerlo en todos mis caminos, para reconocerlo en todas mis decisiones, para entender que para Él todo es posible. El Señor no estaba dudando, pero sí los que se encontraban allí. O sea, no lo hizo por Él, sino por ellos, para que viendo creyeran que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Una vez puesta su atención, alzó su voz. Y los versículos 43 y 44 nos dicen que, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. La voz de Cristo levantando a Lázaro, venciendo la muerte, el poder sobre ella. Las muestras que observamos aquí en Lázaro de estar envuelto en un sudario y con los pies y las manos vendadas y atadas, nos dejan ver que verdaderamente estaba muerto. Eso lo cubrían, estas vendas. Y cuando empezamos la enseñanza les dije que lo que íbamos a ver era la importancia de la resurrección. ¿Y por qué esto? Porque es muy importante para el creyente la resurrección. Cristo venció a la muerte. Y esto define la diferencia más trascendental y significativa entre el cristianismo y todos los demás pensamientos, tanto religiosos como filosóficos, que puedan haber. Ningún otro líder religioso habló y predijo nunca su propia muerte y resurrección. Él sí lo hizo. Mateo 16, 21. Ningún otro habló, enseñó y cumplió lo que prometió. Tampoco basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas. Ningún otro tuvo comunión como él la tuvo con el Padre. La resurrección de Jesús constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de la muerte para no morir nunca más. Otros resucitaron, finalmente, y lo vimos hace 8 días. César nos dijo, nos nombró, como el hijo de la viuda de Sarepta, allí en Primera de Reyes 17, 17 al 24, cuando Elías lo revive. También el hijo de la tsunamita, con Eliseo, Segunda de Reyes 4, 32, 37. También en Marcos 5, 39, 42, cuando el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Y aquí, en la muerte de Lázaro. La resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota de la muerte. Como el Santo Hijo de Dios, Jesús venció la muerte una vez y para siempre. Pedro lo dijo en el discurso que hizo allí en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. La muerte no podía retener al Señor Jesucristo. Esa es la verdadera resurrección. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice que Juan, cuando en su visión le fue revelado, el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Él vio a Cristo victorioso que dijo, versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo venció la muerte porque Él estaba libre de pecado. Él no debía nada. Y Él era el único que podía pagar por tu pecado y mi pecado. ¿Por qué? Porque, como decía, Él no fue hallado culpable. Él no tenía pecado. Él estaba limpio.
nosotros sí. Y el castigo sobre la humanidad en el jardín del Edén causada por el pecado fue claramente establecida allí en Génesis 2:17. Ciertamente morirás. Desde entonces hemos visto la verdad de Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo fue sin pecado. Por tanto, la muerte no tenía poder sobre él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado, dada su perfección sin pecado. Él dijo en Juan 10:17, pongo mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias eternas para nosotros. La buena noticia, el Evangelio radica en la victoria de Cristo sobre la muerte. Sin la resurrección no hay Evangelio. En realidad no hay ninguna esperanza para nosotros. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mas no fue así, porque Cristo resucitó y somos más que vencedores, como dice también Romanos 8:37. También los que hemos creído en Él, dice 1 Juan 3:14, dice que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sucedió esto? Pues Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad. ¿Y saben por qué? Por medio del Evangelio. Por medio de predicar el Evangelio. La importancia de la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice que Cristo primicias de los que durmieron. La resurrección de Jesús es la primera de muchas. Los creyentes que han dormido, o sea, que han muerto, igualmente resucitarán. Jesús prometió a sus seguidores porque dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Y esto es el cumplimiento también de la profecía. El Salmo 16:10, David nos dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Hablando del Señor Jesús. Isaías 25:8, hablando al pueblo, Isaías allí, al pueblo de Dios con la esperanza de que el Señor algún día aboliría la muerte, dijo, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dejando el sepulcro, levantándose de allí, Cristo destruyó el arma más poderosa del diablo, del enemigo, la muerte. Satanás, nuestro acusador, ahora no tiene poder para condenar a los cristianos. No compartiremos su destino como lo muestra en Apocalipsis 12:9 y en el 20:10. Cuando Cristo venció la muerte, eliminó el aguijón de la muerte, el pecado. Es decir, que no seremos juzgados por Dios conforme a nuestros pecados, sino que estaremos ante Dios revestidos de la propia y perfecta justicia, ¿quién es? Cristo. Comprender, entender lo que Dios ha escrito y ha dejado para resolver el problema que llevó a la humanidad a la caída por el pecado, por causa del pecado. Eso es lo que tenemos que comprender, nuestra situación y todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Convicción, creer en el plan de salvación, desarrollado en la obra de Cristo en la cruz, sus padecimientos, su sacrificio, su muerte, pero su resurrección. Es vital creer en eso. Y nuestra comunión, nuestra relación, nuestra dependencia en Él, para seguir avanzando hacia nuestro encuentro con nuestro amado Salvador. Lo que estudiamos hoy sería el escenario para lo que pronto vendría. La Pascua y el Señor Jesucristo entrando a Jerusalén sería la última semana en la cual Él estaría aquí en esta tierra. Jesús vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Este es un milagro asombroso y miraba la preparación para entregar su propia vida, haciendo el sacrificio supremo por una humanidad caída, perdida. Esto nos habla, como estudiamos en el capítulo número 10, del buen pastor que da su vida por las ovejas. Y para concluir,
¿Qué has tenido que sacrificar tú? ¿Qué has tenido que sacrificar para ayudar a otra persona? ¿Qué no has dejado para seguir a Cristo y disfrutar de todas las bendiciones que tiene Él hoy para ti? Vamos a orar. Amado Dios y Señor del cielo, por tu palabra, Señor, escrita. Y gracias por tantas demostraciones, Señor, que tú tuviste para que nosotros creyéramos. Fueron tantos las señales, Señor, y los milagros que fueron efectuados que es increíble, Señor, que aún así nosotros endurezcamos nuestros corazones para no creerte, Señor. Pero damos gracias, Señor, porque esa convicción llegó por tu Espíritu Santo, Señor. Y reconocimos nuestra pobreza espiritual, Señor. No somos nada, Señor. Bien está dicho que somos polvo, Señor. Y Señor, ahora que ya hemos visto, Señor, y estudiado el propósito maravilloso, Señor, un plan grandioso para salvar la humanidad y que muchos de los que estamos aquí, Señor, tanto en este salón como allí detrás de las cámaras, hemos entendido que el Evangelio es el poder tuyo para salvar, Señor, a las personas, para salvar, Señor, a una humanidad caída. Señor, danos ese denuedo para que nosotros abramos nuestra boca a toda persona, Señor, en todo lugar, para que entiendan, Señor, que necesitan de un Salvador, Señor. Oramos, Señor, porque haya más, Señor, obreros en la mies. Oramos, Señor, también por que cada 8 días, cuando nos reunimos aquí, Señor, en esta reunión de oración, oramos por nuestros seres queridos, Señor. Oramos por aquellos que no han creído, Señor, en todo lo que hizo el Señor Jesús por ellos, Señor. Oramos porque le des un corazón de carne, Señor. Oramos porque ellos vean la necesidad de un Salvador para su vida. Oramos, Señor, para que ellos sean confrontados, Señor, con su pecado y que ellos vean, Señor, que la salvación es lo que necesitan. Oramos, Señor, porque las convicciones que están en nuestras vidas, Señor, sean contundentes, Señor, y que sean, Señor, para que nosotros veamos la necesidad que está allí afuera y muchas veces al lado de nosotros. Padre, gracias te damos por Cristo. Gracias te damos porque Él no solamente fue a la cruz, sino que Él murió por nuestros pecados, pero que Él también resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también en el día postrero resucitaremos juntamente con Él. Gracias por darnos ese regalo tan grande, Señor, y gracias por permitirnos vivir eternamente contigo. Padre, oramos que nuestras vidas, mientras que estemos aquí, sigamos perseverando en la salvación, Señor, que ya tenemos, sino perseveremos en lo que tú nos has mandado a hacer, y eso es predicar el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.